Hola. Voy a poner esto un segundo, ¿vale? Vamos a esperar un poquito a ver si viene el resto de gente y voy a poner esto un poco más a mi gusto. Buenos días. Em, Voy a intentar minimizar y intentar. Vale. Voy a esperar unos segundos, unos minutos, ¿vale? Porque son justamente las 10 de la mañana y vamos a esperar a que vaya entrando el resto de compañeros, ¿vale? Y, y tenerlo todo listo, ¿vale? Eh, Voy a ver cómo. Voy a intentar. Sí. Vale. Buenos días. Vale. Bueno, chicos, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Porque son justamente las 10 y un minuto. Y bueno, seguro, ahora mismo somos 7 asistentes. Bueno, más o menos lo que suele haber en este tipo de clase, ¿no? Bueno, lo primero de deciros, acordaros que tenéis que tener todo el micrófono apagado, que si queréis preguntarme algo lo podéis hacer, pero me interesa explicar el tema 4, y todas las preguntas os las voy a resolver al final, ¿vale? Porque es una manera de hacerlo así para que se quede grabado y que luego lo podéis utilizar. Y aquellas personas que a lo mejor no les interesan las preguntas, pues como quedan al final del vídeo, es mucho mejor y mucho más práctico, ¿vale? Entonces, los micrófonos apagados y cualquier pregunta que os vaya surgiendo la vais escribiendo y al final intentaré contestarla a todas, ¿vale? Me escucháis, ¿verdad? Y me veis bien, ¿no? ¿Veis la presentación? ¿Verdad que sí? Bueno, lo primero es que me voy a presentar, ¿vale? Mi nombre es Alicia Olea, soy profesora de autoescuela desde 2008, soy profesora en activo. Eh, la formación vial tiene muchos campos, ¿no? Tenemos la parte teórica, la parte práctica, los permisos de A, B, C, autobús, la formación del CAP y siempre he intentado trabajar en distintas áreas y no quedarme solamente con el B, que es el más común, el que lo utilizamos más, pero como profesional me gusta impartir distintos tipos de formación porque así también te involucras en tu trabajo y a mí me gusta, ¿vale? La parte teórica a mí me gusta mucho y por eso también me dedico a ello activamente, ¿vale? En la actualidad trabajo tanto en el teórico como en el práctico, lo que pasa es que es cierto que la demanda del B es mayor y por eso hoy por hoy trabajo más en el B, pero he trabajado en distintas áreas, ¿no? Como os pasará a vosotros seguramente, ¿vale? Mira, el tema, el tema 4, el tema de la Mm, el tema 4 es de pedagogía, es un tema para mí interesante. La pedagogía para mí es bonita. De hecho, cuando yo estudiaba esto, recuerdo que era una de las asignaturas que más me gustaba a mí, ¿vale? Porque resulta que para mí me resultaba mucho más fácil, ¿de acuerdo?
Y es cierto que es una materia que algunas veces puede ser un poco más áspera, pero de manera general es una materia bastante asequible, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a establecer son los objetivos del tema, ¿vale? Digamos así que tenemos tres objetivos principales. Conocer los estilos de aprendizaje, ¿vale? Es decir, conocer cómo los alumnos aprenden distintas materias, conceptos y habilidades, ¿vale? Vamos a descubrir los roles de los alumnos en el aula, porque solamente habla del aula, porque los roles de la parte práctica habría otro capítulo, pero solamente habla del aula, que también sigue siendo interesante. Y luego hay un apartado que habla de situaciones especiales en la formación de conductores. Ese apartado os pasará cuando seáis profesores, que daréis cuenta que tenéis una amplia gama de alumnos con distintas dificultades y dificultades de aprendizaje, de orientación, eh, personas sordas, personas con mucho nivel, y un nivel de estrés, soporte, con personas con ansiedad y que ese tipo de situaciones les pone bastante nerviosas, ¿no? Y ese apartado para mí es muy interesante, ¿vale? Y la verdad que ahí se podría extender un poco más el tema, pero no lo hace, pero bueno, yo os pondré distintas situaciones interesantes que os van a gustar, ¿vale? Bueno, entonces, estableciendo el objetivo, es decir, aprender los estilos de aprendizaje, que ahí es un tema un poco más engorroso porque no habla de una teoría, un autor. Luego veremos los roles, que son también un poco más divertidos, y hablamos de los diferentes tipos de alumnos que nos podemos encontrar en el aula, y luego las diferentes peculiaridades de nuestros tipos de alumnos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la parte que a mí, cuando vi el tema, dije, esto hay que explicarlo bien y vamos a dejar que los alumnos intenten aprenderlo de la mejor manera posible, ¿vale? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el alumno es el protagonista. En todo proceso de aprendizaje es él el que te marca o que te dice cómo tienes que aprender, ¿vale? Cómo él aprende y tú como profesor te tienes que adaptar a él, ¿vale? Ejemplo, no es lo mismo dar una clase teórica para una autoescuela donde está rodeada de universidades, donde hay alumnos universitarios, que esa pequeña autoescuela de pueblo, donde la gente se conoce entre ellos y a lo mejor un nivel cultural más bajo, ¿no? Ese tipo de autoescuela pues tiene otro tipo de formación y en cambio la universitaria es diferente, ¿no? Y, y también os daréis cuenta que dentro de un aula hay personas que tenemos desde los 18 años hasta 65, 70, 80 años, pues desde personas extranjeras, personas con dificultades en la lectura. Entonces, los protagonistas siempre van a ser los alumnos, ¿vale? Es cierto que el profesor también es el guía y el gran motivador, ¿eh? Nosotros, por desgracia, la formación, la formación vial de mucha gente que empieza con muchísima ilusión y se queda en el camino, o bien porque tiene dificultades, o bien porque no tiene tiempo, o bien porque se quedan sin dinero. Muchos factores, ¿no? Entonces tú como profesor o formador tienes que estar siempre motivando, porque recordándole los motivos por los que se sacó el carnet, intentando ser su guía, cómo tienen que hacer los test, cómo tienen que aprender, dónde aprender de los errores. Y ahí está tu función como formador, como guía y como motivador, ¿vale? Es muy importante que, que siempre tengamos ese punto de motivar, de guiar y de hacerlo fácil también, ¿eh? Muchas veces tenemos que tratar de hacerlo fácil para ellos y que se adapten lo máximo posible a la formación del aprendizaje de la conducción y que aprendan lo mejor posible, ¿vale? Bueno, mirad, como futuros profesores de formación vial tenéis que ajustar los métodos de enseñanza, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era profesora de autoescuela, al principio, yo utilizaba una pizarra de esta de tiza. Empecé así, ¿vale? Luego empezaron a venir las pizarras magnéticas, luego las pizarras interactivas y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas formas de enseñar en el aula, hay muchas formas de enseñar con vídeos, con proyectores, y entonces
los métodos de enseñanza tienen que ser los adecuados para que ellos, cuanto más modernos, cuanto más recursos tengáis, mejor para vosotros el día de mañana, porque llegaréis a más gente, seréis profesores con más capacidades, ¿vale? No es lo mismo representar una intersección y una situación en una pizarra dibujada con tiza de blanca, que a lo mejor a través de un proyector poner un vídeo donde se produce esa situación, ¿no? Entonces es cierto que los métodos de enseñanza son muy importantes, cada vez son más modernos y hay que adaptarlos a los distintos tipos de enseñanza, ¿vale? A los distintos tipos de alumnos, ¿vale? Adaptar también la enseñanza en las peculiaridades del sujeto, porque no es lo mismo dar el teórico para el B que para los alumnos que van al CAP, los típicos conductores de autobuses, de camiones, que tienen que hacer la formación continua del CAP y ese tipo de sujeto necesita otra formación, otro, otro enfoque, ¿no? Y bueno, conocer los diferentes roles es lo que decía, dentro del aula hay muchísimos tipos de alumnos que, que vamos a ir viendo para que, digamos, si sepáis un poco gestionar un aula con los diferentes alumnos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del gran autor, Paul. Mira, este es la parte más, un poco así, más complicada de este tema, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para vosotros. A ver, mira, vosotros ahora me estáis escuchando a mí y me estáis viendo y estáis, digámoslo así, asimilando conceptos. Entonces habrá un tipo de persona que a lo mejor me está simplemente escuchando y hay otro tipo de persona que a lo mejor se está abstrayendo, intentando formular eh, distintas teorías. Hay personas que a lo mejor están reflexionando sobre cómo puede ser el día de mañana la profesión de tu escuela. Bueno, y hay otras personas que quieren hacer, ¿no? Que quieren sí, sí, explícamelo, pero esto cómo se hace, ¿no? Explícamelo para yo aprender y aprobar este tema, ¿no? O esta asignatura, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, como personas que estáis recibiendo formación, vuestra mente está en distintas fases o en distintas fórmulas, ¿no? Os habrá pasado que para aprender determinadas cosas habéis tenido que sentir, otros habéis tenido que escuchar y reflexionar, ¿vale? Y otros, pues, dime cómo lo hago, que me pongo y lo hago, ¿no? Pues eso es la teoría de Paul, ¿vale? Mira, os lo voy a leer. Dice, experiencia concreta, percibiendo la información de forma concreta, procesándola reflexivamente y se aprende sintiendo, ¿vale? Un ejemplo, imaginar a una persona, un alumno, que sin darle ningún concepto le pones un vídeo, por ejemplo, de un accidente en una intersección. En ese caso, el alumno, al sentir ese accidente o esa situación, eh, se queda con esa experiencia concreta y dice, esto hay una forma de aprender y tiene que ser interesante porque despierta su interés, porque siente un posible accidente y ellos como alumnos no van a querer tener un accidente, ¿no? También habrá personas que, la otra fase, que es la observación reflexiva, percibiendo la experiencia de forma abstracta y procesándola reflexivamente. Se aprende escuchando y observando. Ahí es cuando ya explicas la teoría de que cuando llega una intersección, si no está regulada la prioridad, le tenemos que ceder de la derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces esa persona ha escuchado y ha observado eh, la teoría, ¿no? Entonces ya empieza una forma más reflexiva. Luego está la conceptualización abstracta, percibiendo la experiencia de forma abstracta y procesándola activamente. Se aprende pensando. Entonces ahí es cuando el alumno se pone a pensar y dice, claro, y le tienden a dar de la derecha, ¿y por qué no dar de la izquierda? Y esta norma a mí, no, empiezan a buscar una fórmula, un sistema para aprenderlo o tratan de abstraerse en cuanto a esa teoría, ¿no? Y intentan hacerla, perfeccionarla cada vez más, ¿no? Y luego está la experimentación activa, que es percibiendo la experiencia de forma concreta y procesándola activamente y se aprende haciendo. Esto es cuando, vale, me has explicado la teoría, está muy bien, pero yo quiero que me digas cómo tengo que aprobar estas preguntas tipo test. Es ese tipo, la sensación esta de, venga, vamos a ponerlo en práctica lo que me estás diciendo, ¿no? O ponme un ejemplo en mi pueblo que yo cuando vaya por allí lo quiero ver, ¿no? Y que yo, son esos momentos de que
vale, me la has explicado, lo entiendo, lo proceso, lo tengo interiorizado y ahora yo quiero cómo se hace esto, ¿no? Bueno, pues eso es un poco eh, las diferentes maneras. Si os dais cuenta, yo para aprenderme esto, pienso que, porque así como se ve, yo cuando lo vi digo, guau, de aquí sacan una pregunta tipo test, pero rápido. Porque si dais cuenta, el enunciado es claro, ¿no? Percibiendo la información de forma concreta y procesándola reflexivamente, se aprende sintiendo A, experiencia concreta, observar, entender lo que quiero decir. Entonces, un truco que para mí podéis utilizar como regla mnemotécnica o como para aprenderlo de manera un poco más rápida, es hacerlo así. Mira, si es sintiendo, se da de manera concreta. Escuchando y sonando reflexiva, pensando abstracta y haciendo activa. Es decir, tratar de aprendernos eh, estas cuatro conceptos con cuatro conceptos y enlazándolos, porque de esa manera podemos acertar a este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, de esta manera, el autor, ¿vale? Según con los estilos de aprendizaje, hace como modelos de personas, ¿no? Empezamos con el acomodador, ¿vale? Con el divergente, el asimilador y el convergente, ¿vale? Cuidado con el divergente y convergente porque se parecen mucho en el nombre y ahí quizás nos podrían pillar un poquito, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Mira, dentro de los estilos de aprendizaje, vamos a empezar con el acomodador, que fijaros, combina la experiencia, la forma de aprender con la 1 y con la 4, ¿vale? A estas personas les gusta mucho la experiencia concreta, que es, explícame esto con un ejemplo en concreto, y además utilizan la experimentación activa, quieren actuar. Él me lo explica de forma sencilla, clara, y a la vez yo quiero actuar. A esto nosotros le vamos a llamar, entre comillas, los hacedores, ¿vale? Son las personas que quieran hacer un plan. Y son aquellos alumnos que les gusta mucho hacer con el ensayo y error. Yo me pongo a hacerlo y a ver si me sale, ¿no? Me ha explicado a lo mejor la forma de cómo hay que coordinar los pedales para cambiar de marcha, por ejemplo. Vale, venga, y déjame que lo hago, ¿no? Ese es el típico alumno acomodador, ¿no? Bueno, las características, sobre todo, porque también cuando vi este apartado me di cuenta que enunciando las características tendría que hacer, se pueden hacer un tipo de pregunta tipo T y para qué hacer T sea acomodador, divergente, convergente o simulador, ¿vale? Y entonces yo cuando vi esto digo, guau, de aquí salen preguntas seguros, ¿vale? De este tema, tened en cuenta consejos que os dé como profesora y como persona que ha pasado por vuestro proceso. De todas las asignaturas preguntas y de todos los temas preguntas. Siempre hay una o dos preguntas de cada tema, ¿vale? Y entonces, pues, aquí se ve claro por dónde pueden sacar preguntas, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a seguir con las características del acomodado. Son personas con habilidades, ¿vale? Para llegar a cabo planes orientados hacia la acción, ¿vale? Son arriesgados, no les importa equivocarse, les gusta el ensayo-error, ¿vale? Les gustan las nuevas experiencias, se adaptan a las circunstancias inmediatas, son intuitivos y aprenden con el tanteo-error. Este es el ejemplo que he puesto, ¿no? Son personas que, déjame que yo lo haga, no pasa nada, que es, bueno, se va a calar, como es normal, pero necesitan esa sensación, déjame que yo lo haga, y te lo piden, ¿no? Ese es el típico, es el acumulador. Venga, vamos ahora al divergente, ¿eh? Divergente, que hay una errata en el libro y es divergente, ¿vale? Combina la primera y la segunda, es decir, combina la experiencia concreta y a través de la observación y la reflexión. Son esas personas que también reflexionan mucho, ¿vale? Mira, yo a este le vamos a llamar entre comillas los emocionales, ¿vale? Son aquellas personas que son muy artistas, les gustan la lluvia de ideas, son músicos, son artistas, son personas así de mente libre, ¿no? Que tratan de pensar con libertad. Y entonces combinan esa experiencia, esas formas de aprender. Y ahora las características son individuos con habilidades imaginativas. Por eso le hemos llamado, pues eso, los emocionales, los que desarrollan sus habilidades creativas. Se ven en diferentes situaciones y perspectivas, son emotivos, ¿vale?
y son muy buenos generando ideas nuevas, ¿vale? Ese es el divergente, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al asimilador. Los modos de aprender utilizan la combinación de la tercera y la segunda, es decir, le gusta la conceptualización abstracta, es decir, le gusta atraerse, y utiliza también la observación reflexiva, ¿vale? A estos le vamos a llamar los matemáticos, ¿vale? Es que a mí me gusta ponerle a cada uno un prototipo de persona, ¿no? Mira, son, como dice, son individuos con habilidades para crear modelos teóricos, como los matemáticos, ¿vale? Con razonamiento intuitivo, ¿vale? Que tratan de utilizar mucho su intuición, ¿vale? Preocupados más por los conceptos de uso práctico de las teorías. Es decir, esta persona necesita que le diga una fórmula matemática de cómo se hace esto y, y no le importa tanto llevarlo a cabo, a lo mejor a la práctica. Yo quiero forma matemática, tú pones el típico alumno que te pregunta por el tipo de pregunta tipo test de algún concepto y quiere que se lo diga sota caballo rey y, y que se lo aprenda, ¿vale? Son lo que ya os digo, son matemáticos y, y se preocupan más por los conceptos, ¿vale? Que va a lo mejor por el uso práctico de las cosas, ¿no? Bueno, ese es el asimilador. Y ahora nos vamos al convergente, ¿vale? Fijaros, combina la tercera con la cuarta, ¿ves? Le gusta la conceptualización abstracta, abstraerse, pero también necesita la experimentación activa. Son aquellas personas que, que lo quieren ya, ¿vale? Digámoslo así. A una solución vamos a poner un problema, por ejemplo, también, ¿vale? Que son personas interesadas en la aplicación práctica de las cosas, de las ideas, y, y necesitan solamente una respuesta, ¿vale? Es decir, eh, necesito que me lo digas cómo lo tengo que aprender para no fallar, por ejemplo, ¿no? Ese es el convergente. Bueno, pues si os dais cuenta, la verdad que yo, observando las características, haciendo un enunciado de típica pregunta con las características, os pueden preguntar tanto por los modelos de aprendizaje, que sería ya más complicado. La verdad es que aprendérselo, combinar la segunda con la tercera, sería bastante difícil esa pregunta. Pero a través de los nombres de los estilos de aprendizaje sería más fácil, ¿vale? Ya va a ser un poco el nivel que vayan a poner en esta convocatoria, que nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, vamos, yo creo que con esa idea de cómo lo vamos a catalogar cada uno de ellos, pues os puede ayudar también para aprenderlo, ¿vale? Bueno, mira, ahora os voy a explicar. Generalmente no existe una persona con ese tipo de estilo de aprendizaje. ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar que mezclamos, ¿no? Tenemos a lo mejor una fase como acomodador, otro como divergente, luego pasamos al asimilador y entonces vamos transformando, ¿no? Mira, yo os voy a poner un ejemplo práctico a esto, ¿vale? Mira, imaginaros que vosotros, pues eso, estáis dando una clase, vais a explicar a lo mejor un concepto difícil, como por ejemplo el ejemplo que he puesto de intersección sin señalizar, ¿vale? Eh, entonces tú quieres que ese concepto le impacte a ellos mucho y antes de explicar nada, voy a pasar al siguiente concepto y a través del proyector se ve una imagen, ¿no? Donde hay una intersección, dos vehículos llegan a la misma vez y se produce un accidente. Entonces el alumno le impacta mucho y entonces a través de la experiencia concreta de ese accidente empiezan a despertar su interés, ¿no? Y ahí empieza un poco la experiencia del acomodador. Ahí ya empieza el proceso del profesor de implicar el concepto de intersección sin señalizar y entonces el alumno ya empieza a observar y reflexionar sobre ese concepto que es nuevo. Empiezan a reflexionar y empieza esa fase divergente en la que
intenta buscar un sitio parecido en su ciudad para darse cuenta dónde se puede aplicar eso, ¿vale? Y entonces, a través de distintas situaciones con distintos coches, el formador le explica quién tendría prioridad, quién no tendría prioridad, quién pasaría primero, quién pasaría segundo y tercero, ¿no? Y entonces empiezan cada vez más a formular una fórmula para saber aplicar ese concepto, ¿no? Y ahí empieza ya el divergente y el asimilador, y empiezan a formular hipótesis para situaciones futuras como tienen que hacerlo, ¿no? Y luego llega más bien el convergente, que es vale, venga, ya lo he entendido, me lo has explicado muy bien, lo entiendo, pero ¿cómo esto me lo pueden preguntar en tipo test, ¿no? Entonces, pues mira, te lo pueden preguntar de varias maneras, quién es el que tiene prioridad o quién no tiene prioridad y tienes que tener cuidado en esta situación, quién pasará primero. Y entonces ahí empieza un poco más el hacedor, ¿no? El que quiere actuar y quiere aplicarlo para hacerlo tipo test, ¿no? Bueno, pues estos son un poco la teoría de Cole, ¿no? Y cómo pasamos de una experiencia concreta, ¿vale? Eh, y de la experiencia concreta a la experimentación activa, conceptualización abstracta y observación reflexiva. Mira, una cosita que os voy a comentar, porque yo cuando estuve indagando sobre la teoría, pues me encontré varias páginas, ¿vale? Ahí tenéis el enlace a actualidad en psicología.com, ahí está la teoría de Cole también, con distintos esquemas. Y ahí, esto no está en el libro, como vosotros veréis, pero también nos puede servir un poco como resumen a, a lo que vosotros tenéis en el libro y a lo mejor puede ayudar un poco más, ¿vale? Lo digo para que, pues eso, para que lo tengáis en cuenta y que tengáis una ayuda más, ¿vale? Mira, esto es lo que os comentaba antes con el ejemplo, ¿no? Hay una experiencia concreta por un vídeo, una presentación. Ahí está el que quiere verlo, ¿no? Empieza el alumno acomodador o el estilo de aprendizaje con acomodador. Luego lo quieren experimentar activamente en un sitio donde ellos conocen, entonces empieza ya la fórmula divergente, ¿vale? Luego, quieres una conceptualización abstracta, quieres lo que te dice la norma. Como norma genera una intersección sin señalizar, tienen prioridad los vehículos que no vienen por la derecha. Fórmula textual de la ley, ¿no? Entonces quieren esa fórmula, conceptualización. Y luego ya lo quieren hacer de forma reflexiva y hacerlo de manera activa, ¿no? Entonces, pues es como las distintas fórmulas en las que podemos utilizar los estilos de aprendizaje, ¿no? De las diferentes personas. Ojo, que se puede empezar de otra manera, ¿eh? Puedes explicar el concepto, luego cómo se lleva a la práctica, distintas situaciones, y ahí está un poco la experiencia, la forma de enseñar de un formador, ¿eh? Hay muchas fórmulas de hacer. O empezar simplemente, algunas veces nosotros utilizamos también la técnica de empezar a hacer la pregunta tipo test, ¿vale? Venga, a ver quién acierta esta pregunta. Nadie tiene ni idea de ese concepto, pero empieza el convergente, el que quiera llevar a cabo, ¿no? Quiere llevar a cabo la acción, ¿no? Y entonces falla, como lo aciertan, y empiezas ahí un poco a utilizar la forma reflexiva porque has respondido esto o lo otro, y luego ya das la teoría y luego ya lo hacen con la conceptualización abstracta, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que estas fases pueden modificarse y según el formador, determinados conceptos los hacemos de una manera u otra dependiendo de la forma en que nos gusta explicar y siempre adaptándonos fundamentalmente al tipo de alumno, ¿eh? Porque eso es súper importante. Bueno, pues como decía, ahí en el enlace que, que he puesto, aquí hay un resumen también muy interesante porque a mí me gusta, si yo me tuviera que aprender esto, me tuviera que intentar memorizarlo, intentaría repetir varias veces el, el, este esquema, ¿vale? Porque es una manera de aprendérselo, el convergente, el divergente,
el acomodador, el asimilador, ¿no? Como uno hace la experimentación, otro teoriza más, otro actúa, ¿no? Otro es más reflexivo, ¿no? Entonces es más fácil de aprender desde mi punto de vista. Este químico es muy interesante por eso, porque si lo dibujas y lo escribes varias veces, lo vas a, digamos así, a aprender rápido, ¿no? Para que tengáis un poco también estrategias para aprenderse esto, porque sí es verdad que cuesta, es un poco ponerle nombres a cosas que a lo mejor nos pasan a diario como alumnos, ¿no? Bueno, vamos bien. Chicos, ahora vamos a pasar a otro apartado, ¿no? Vamos a ver los roles de los alumnos. Esto es bastante interesante, muy importante, ¿eh? No podéis olvidaros que estamos hablando de roles de los alumnos en el aula. Muy práctico, ¿eh? Porque ya entonces tendrían que escribir 2 libros más, porque hay muchos roles, tanto en el aula, aquí hay unos cuantos, la mayoría, pero hay más tipos de alumnos, ¿eh? Pero bueno, dentro de lo que cabe, nosotros nos vamos a aprender esto, que con esto ya tenemos bastante. Y vuelve a pasar igual. Mira, se ve los roles, el nombre del rol, las características y luego el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Las típicas preguntas que hacen aquí están claras, es decir, las características del rol del alumno es tal, 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 tal. ¿A qué rol se pertenece? Y te dan tres nombres de roles. Y entonces tienes que acertar uno. Entonces pueden preguntar por las características, anunciando las características o el tratamiento que tiene que darle el profesor y qué nombre, qué tipo de roles. Yo cuando vi este esquema también dije, madre mía, aquí también van a sacar preguntas, ¿vale? Porque Salta no la ha visto. De hecho, en otras convocatorias hay este tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, pues venga, sin más preámbulos, vamos a empezar con los roles, ¿no? El primero es el opositor, ¿vale? Las características de este alumno se opone al sistema, da opiniones al formador y a los compañeros. Ese es el típico alumno. Pues no, este tema no quiero que lo explique hoy, porque no me explica el otro que no me cuesta, que me cuesta más trabajo a mí. Y tú tienes una programación de formación y él quiere que le explique y no, porque en vez de hacerte, ¿por qué no vamos a hacer otra cosa? Y ese es el alumno opositor. Yo en la formación del CAP he tenido muchos alumnos opositores porque son personas pues que se ven obligadas a hacer un curso y la mayoría de ellos están allí por obligación y este tipo de alumnos suele haber mucho. El tratamiento, convertirlo en enviado. Es decir, trata que esa persona se sienta a gusto, que sienta que aprovecha el tiempo, que no está perdiéndolo, ¿no? Utilizando prácticas, resúmenes, discusiones, mucho debate, porque en este tipo de cursos se hace mucho debate, que cuenten también su experiencia, ¿vale? Y por cierto, tener mucho cuidado que no te den el curso, porque esta persona te puede, puede romperte mucho lo que es el curso de formación y puede ser complicado, ¿vale? Ese es el opositor, ¿eh? El que no le gusta estar, se ve en la obligación de estar allí y no le gusta para nada, ¿vale? Te voy a encontrar de todo. Pero bueno, si tú te haces amigo o amiga de él y lo llevas a tu terreno y tratas de hacerle cosas que le divierten, al final él le encantará haber hecho el curso, ¿eh? Que es lo que suele pasar muchas veces con ellos, ¿eh? Bueno, el líder es curioso porque sin querer arrastra al grupo. Son las personas que, no sé por qué tienen autoridad, a lo mejor dentro de una plantilla, pues me estoy acordando del CAP, ¿no? Dentro de un grupo de empresa que vienen, pues no sé, 10, 15 camioneros transportistas a dar el curso, y hay uno que es el último que entra en la empresa, pero es el líder. Genera admiración por su carisma, por su forma de ser, por sus características como persona, y, y no es consciente de su rol. No se dan cuenta que son los líderes del grupo, pero desde fuera tú como formadora los ves enseguida, lo, lo identificas bien rápido, ¿vale? Y es muy importante hacer aliado al líder, ¿vale? Eh, Suelen ser los que los suelo utilizar para que te expliquen, para, para utilizarlos para que cuenten anécdotas o que hagan resúmenes o entren en debates, ¿vale?
Y tienes que tener cuidado porque si el líder se convierte en antilíder, no en antilíder, porque el antilíder es otro, si se convierte, si chocáis, por forma de ser, y ahí sí se te puede ir el curso, ¿eh? Entonces, el líder tiene que ser un gran aliado tuyo y lo tienes que dar, le tienes que dar participación, pero tampoco eh, que no se te vaya el curso si ves que el líder está un poco así, ¿no? Bueno, ese es en cuanto al líder. Vamos al siguiente, el preguntón, mira. Eh, Pregunta lo que los demás no se atreven eh, y hace participar, ¿vale? Mira, estas personas eh, eh, suelen ser los que preguntan mucho, pero a lo mejor sin tú querer has explicado un concepto, no te has explicado muy bien y él te pregunta, ¿lo puedes volver a preguntar? ¿Me lo puedes volver a repetir? Y ese, la verdad que te ayuda a darte cuenta si lo estás haciendo bien o no. El alumno preguntó, en cierta manera, es bueno para darte cuenta si te estás haciendo entender con los alumnos, pero luego hay otro preguntón que es que constantemente está preguntando, que ya ahora lo veremos, ¿vale? Ese tampoco hay que darle mucho protagonismo, ¿vale? Es curioso porque el día que desaparece el alumno preguntón se le echa mucho en falta, ¿no? Eh, y además, como hay una persona preguntona, si hay alguien que quiere preguntar, no le va a dar vergüenza porque hay otra persona que pregunta más. Y entonces se eh, anima a que a la gente hagan preguntas, ¿vale? Eh, bueno, algunas veces cuando preguntan mucho, eh, una técnica que se suele utilizar mucho es que el resto de la clase le conteste a él si sabe la respuesta. Bueno, ese es el alumno preguntón, que ya os digo que algunas veces da alegría que te pregunten y que puedas responder y hacerte entender, ¿vale? El saberlo todo, ¿vale? Estas características es el ansioso, ¿vale? Desea demostrar lo bien informado que está y le gusta dejar las cosas bien claras, ¿no? Eh, Esto es bueno para darle confianza a los demás, ¿vale? Trata de que hay que tratar un poco de limitar sus intervenciones porque el saberlo todo puede coger más protagonismo de la cuenta y él habla más que incluso el profesor. Y suelen ser personas que a lo mejor han ido a otra autoescuela, no le ha ido bien, van a la tuya, ya tienen una cierta formación y por eso es eh, el saberlo todo, ¿no? El que ya viene, el que ya pasa por esa formación y sabe y quiere demostrar que sabe ante los demás, ¿no? Eh, Usarlo para que las demás se tengan confianza, ¿vale? Pero hay que limitar sus intervenciones porque si no habla él más que tú, ¿vale? El tímido. Mira, este es el típico alumno que se sienta en una esquinita y nunca habla. Nunca le ha oído escuchar su palabra, su voz. Hay personas que a mí me ha pasado dar clase, intentar escuchar su voz a esa persona y no lo consigue. Intentas preguntarle, son tan tímidos que no hablan. Y se saca la persona del carnet y no la has escuchado en el teórico. Estamos hablando en el teórico. Pues en el práctico eso ya es más complicado. De todas maneras, el alumno tímido es tímido porque es en el grupo. Cuando es el tú a tú con el práctico es diferente, ¿eh? Entonces, el alumno tímido, perdón, las características es que no expresa las ideas propias, es inseguro y apoya la idea de los demás. Es decir, lo que digan los demás, no me meto yo en muchas cosas, ¿vale? Y el tratamiento es hacerle preguntas fáciles, ¿vale? Algo muy sencillo para que intentar que intervengan alguna vez, ¿vale? Y de esa manera rompan esa timidez y puedan intervenir más. Bueno, aquí está el antilíder, ¿vale? Las características es que se une a los demás frente al formador, se cree el líder, pero no lo es. Eh, pero puede generar rechazo, ¿vale? El tratamiento, aprovechar su conocimiento y experiencia ambiciosa, no defenderle y dejar que los demás resuelvan su problema. Mira, esta persona es aquella persona que se cree que arrastra al grupo
que se cree con carisma y que se cree que yo valgo más y menosprecia un poco al resto de la clase, ¿vale? Pero es cierto que muchas veces hay personas de este tipo que empiezan así, pero luego se convierten en uno más, ¿no? A lo mejor, pues eso, tienen cierta carisma, cierta personalidad, su grupo mm, es alguien, mm, es líder, pero en el aula es diferente, porque hay distintos tipos de personas y no todo el mundo le baila el juego, ¿no? Es cierto que hay que aprovechar sus conocimientos y experiencias, pero ante situaciones complicadas no hay que defenderlos, porque, porque, se, porque no es el típico alumno que te va a traer cosas buenas, ¿vale? Porque mm, suele ser personas complicadas. Bueno, ese era el antilíder. Bueno, ahora nos vamos al indiferente. Mira, características, pasa. No quiere estar allí. Espera ansiosamente a que termine. Esta es la típica persona que su padre le ha apuntado al carnet de conducir el verano. No niño, ha aprobado todas las asignaturas. Muy bien. Pues venga, para la autoescuela, sacarte el carnet. Todo el mes de agosto metido en la autoescuela a ver hasta que te saques el carnet de conducir. ¿Vale? Eh, pues nada, ese tipo de persona pues va a estar allí, pero realmente no tiene motivación, está por estar, ¿vale? El tratamiento es un mal ejemplo, ¿vale? Vamos a intentar cambiar su actitud, que a lo mejor dándole participación, que nos pregunte ciertas cosas, es bueno, ¿vale? Ya que estás ahí, aprovecha el tiempo y hazlo, ¿no? Porque es para bien, ahí está un poco tu función como motivador, ¿eh? Este es el indiferente. Luego está el individualista, ¿vale? El que actúa desde posiciones personalistas, ¿vale? Menosprecia mucho a los demás, ¿vale? Se considera superior o diferente al resto, ¿vale? Es el típico persona así que tiene, porque le gusta mucho que no lo cataloguen o ser demasiado, pues eso, una persona que va a su, a su rollo, ¿no? Como se suele decir. El tratamiento, no atacarlo directamente, evitar que se enfrenten a la audiencia, es decir, tratar que, como quiere, va a la autoescuela para aprender, pero no se considera o no se identifica con el resto del grupo, ¿vale? Y nada, reconocer su diferencia y seguramente que nos lo agradecerá. Es decir, pues esa persona que va a la autoescuela, que se ha apuntado solo, que, que no se identifica con nadie de la clase y nada, y si le das un poco de protagonismo, pues se va a sentir, lo va a agradecer, ¿vale? Vale, el aclarador. Mira, este es el intérprete del grupo, ¿vale? El que explica lo que dicen los demás con la convicción de que expresar sus propias ideas. Es decir, es la típica persona que dice, no, es que aquí la clase piensa que tal y que cual. No, la clase piensa no, eres tú el que pone en boca de todo lo que tú opinas, ¿vale? Tratamiento, corta sus intervenciones, ¿vale? Tratar de que esté bien calladito para que no sea protagonista, ¿vale? Para que de esa manera tratar de que se dé cuenta de que está jugando un papel innecesario, ¿vale? Que no tiene por qué ser digamos así, como si fuera el delegado de la clase. No, no, no eres el delegado de clase, nadie te ha elegido, intenta no intervenir mucho porque no puedes hacer tus expresiones o tu voluntad no la puedes llevar a todo el grupo, ¿vale? El interruptor, ¿vale? Características. Encuentra satisfacción incordiando y agresivo y polémico. Este es el alumno complicado, ¿vale? Porque el que está constantemente, oye, a mí esto no me gusta, ¿por qué no cambias de tema? ¿Y por qué no vamos a hacer otra cosa? ¿Y por qué no ponen un tipo T? ¿Y por qué es el que está incómodo allí? Por lo que sea, circunstancias varias, ¿vale? Tratamiento, no puede admitir la desviación del tema, ¿vale? Porque son esas personas que quieren constantemente interrumpiendo, haciendo preguntas, contando anécdotas y tú tienes que parar, ¿vale? También puedes pedirle que espere al final para resolver sus propias dudas, ¿vale? E intentar tener una relación más cordial, más cercana, para que te vea más cercana a ti y de esa manera intentar solucionar los problemas, ¿vale?
a hacer ver que a los demás le interrumpe o le perjudican sus opiniones, ¿vale? Porque hay mucha gente que empieza a hablar, porque mi fulano, porque mi engano tiene una moto, que no sé qué. Tú ahí tienes que pararlo y decir, mira, es que a nadie le interesa la moto de tu primo, por ejemplo, ¿no? El quejoso, características. Se siente maltratado y perseguido, se enfada, se presentará haciendo el papel de víctima, ¿vale? Es que siempre me hacen a mí las preguntas difíciles, es que siempre me preguntan lo que no me sé, y ese es el quejoso, ¿vale? El tratamiento, dejar que se desahogue por un tiempo limitado, tratarle como una persona especial, ¿vale? Tratarle con especial cuidado y mostrarle sonrisa y una actitud positiva, ¿vale? Ese es el alumno quejoso, ¿no? Bueno, seguimos. El murmurador, este es el alumno que se sienta al lado del amiguito, el amiguito, tal y que cual, y están constantemente hablando entre ellos. Cosas que explican, cosas que empiezan a acordarse, no sé qué, y lo tienen que hablar con el alumno. Para mí, a mí me cuesta mucho este tipo de personas, porque llega un momento que hay un murmurador o hay varios y empiezan a hablar entre ellos y tú tienes que destacar tu voz y al final acaba fónica. Y tienes que estar constantemente haciéndoles que se callen, que si tienen alguna duda, quieren comentar algo, que lo hagan en el grupo, ¿vale? Entonces, características. No entienden de qué va la cosa, se sienten junto a conocidos, son aburridos, maliciosos, hipócritas, porque siempre hacen comentarios al compañero de cualquier cosa, que no, el vídeo que no le gusta, la imagen que no le gusta, o cosas así. Y el tratamiento es hacerles que se callen, ¿vale? Que centre su atención en el aula y preguntarles si quieren algo. Esto hay que tratarlo de buena manera. Al principio hay que hacerlo bien, ¿no? Bueno, venga, vamos a intentar callarnos, venga, intenta hacerlo bien. Y llega un momento que yo he tenido que separar a la gente, de decir, mira, por favor, tú aquí, tú allí, porque si no, no me dejáis, porque el murmurador hay que hacerlo así. Bueno, esto ya no lo pone en el tema, pero ya lo digo yo como consejo personal, si hay un momento en que tú ves que tu voz ya no llega, separar el murmurador porque lo vas a agradecer, ¿vale? Este es el alumno equivocado, ¿vale? Características. Tiene ideas equivocadas, se expresa de forma confusa e incoherente. Mira, esta persona suele ser aquella persona que a lo mejor se abstrae, le dan la información, la pilla en la mitad del concepto y te hacen una pregunta eh, sin un poco así, a la ligera, ¿no? Y tú dices, te acabas de bajar de la nube, te has dado cuenta del final de lo que yo he explicado, pero al principio no te has enterado y por eso me estás haciendo esta pregunta, ¿no? Ese es el equivocado, ¿vale? El que tener en cuenta que muchos alumnos son chicos con 18 años que están pensando en sus amigos, su deporte, sus estudios, sus padres y algunas veces están ahí, ¿no? Y el alumno equivocado es que yo me acuerdo, es el típico alumno que tiene ideas equivocadas o se expresa de manera así también. Y el tratamiento, mucha paciencia con ese tipo de alumnos, ¿vale? No permitir que marque el ritmo ni el tono del discurso, intentar que intenten aclararse algunos conceptos, ¿vale? Sobre todo después de la clase o en las pausas, pues intentar cogerlo aparte e intentar explicarles más personalmente los conceptos, ¿no? Porque algunas veces ese alumno es así, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto este tema, me quedan 10 minutillos, voy a intentar ser lo más rápido posible. Mira, hay algunos alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje, ¿vale? Porque tenemos alumnos con dificultades en el idioma, tenemos alumnos con dificultades en la lectura, tenemos alumnos con dislexia. Entonces, al adaptarnos a ellos, tenemos que muchas veces, consejos, recomendaciones, empezar de lo sencillo y poco a poco progresando a lo más difícil, ¿vale? No avanzar si ves que su dificultad le impide y hay que seguir reforzando y que vaya asimilando y comprendiendo de forma progresiva su formación, ¿vale? Y a través de la repetición, ¿vale? Y luego hacer resumen y esquemas, que facilitan mucho la comprensión. Hoy en día, eh, por ejemplo, en la autoescuela donde yo trabajo, a los alumnos le damos unos resúmenes, esquemas de cada uno de los temas y eso le ayuda mucho para memorizar, ¿vale? Utilizamos muchas las mnemotécnicas para que ellos aprenden conceptos, ¿vale?
y se suele, es un gran facilitador para los alumnos con dificultades, ¿vale? En cuanto a la estación pedagógica, hay que tener en cuenta esto ya más bien en el práctico, ¿eh? Ciertas personas que tienen temor y desconfianza en sí mismos, que hacen que, pues eso, que no sean capaces de llevar un vehículo, ¿vale? Y ahí tienes que estar tú constantemente eh, siendo comprensivo, dándole confianza, ¿vale? Para que ellos se vayan dando cuenta que van a ir aprendiendo poquito a poco el coche y que lo van a ir poco a poco automatizando y que ellos al final acabarán, pues eso, aprendiendo, ¿vale? Algunas veces ellos te preguntan y me vuelven a preguntar, pues nada, pues paciencia y, y a seguir explicando lo mismo mil veces, ¿vale? Eh, es importante que haya alumnos que no disponen tiempo para estudiar y que a lo mejor no leen el libro y directamente se ponen a hacer test, ¿vale? Hoy en la actualidad los test para sacarse el B, pues hay muchísimas aplicaciones y ellos con el móvil pues lo van aprendiendo. También es muy importante que el profesor utilice pues estos métodos de esquemas, resúmenes, ¿vale? Debe utilizar los métodos para facilitar la asimilación y el aprendizaje en las clases, ¿vale? Con gráficos, con esquemas, que se suele utilizar mucho en la formación, ¿vale? Mira, a alumnos con síntomas de nerviosismo y ansiedad. Esto pasará las primeras clases. Los alumnos cuando por primera vez cogen un coche y están demasiado tensos, demasiado agarrotados, solamente mirar al frente, no te están escuchando y piensa que se van a matar. Pero ahí está la capacidad del profesor de hablar poco a poco, ¿vale? Y dar confianza y que vayan relajando, que se vayan dando cuenta. Ahí somos un poco terapeutas y intentamos que se vayan dando cuenta que van a ir aprendiendo poco a poco y que conforme vayan aprendiendo se van a ver con más, que lo van asimilando y van a ir aprendiendo la formación práctica, ¿vale? Mira, y hay que tener en cuenta que el profesor las primeras clases, pues eso, muchísima ansiedad, como lo que he dicho, ¿vale? Y ahí hay que, está en ti, hablarle con calma, con sereno, parando el coche si hace falta algunas veces, tranquilizarle y hacer las cosas sencillas. Venga, vamos a repetirlo desde el principio, poquito a poco, para que lo vaya entendiendo, ¿vale? Y entonces ahí habrá dificultades. Mira, a mí me resulta curioso en esta parte, ¿no? Que no se hable de la masofobia. Ya hemos acabado el tema, ¿eh? Pero lo he dicho antes. Nosotros como formadores de formación vial nos vamos a encontrar alumnos con dificultades. Yo he tenido alumnos sordos, ¿vale? Y ahí cada autoescuela tiene una forma de enseñar. Por ejemplo, en mi autoescuela tenemos un protocolo para ello. También he tenido compañeros de autoescuelas que conocen el lenguaje de signos y han especializado su autoescuela en este tipo de alumnos, ¿vale? Entonces, también tenemos muchos alumnos con problemas de lateralidad, es decir, confunden la izquierda con la derecha. Si personas, incluso le podemos poner una D y una I en la mano para que lo identifiquen en el examen. Los examinadores se dan cuenta y dicen, ah, tienes problemas de lateralidad. Entonces, algunas veces, cuando ponen intermitente y se equivoca, se lo vuelve a repetir el examinador, ¿vale? Tenemos alumnos con problemas de ansiedad, ¿vale? Alumnos que tienen un mal momento personal o laboral y a lo mejor tienen dificultades de ansiedad y te lo dice, es que estoy en tratamiento por ansiedad y esto también me influye y me genera también muchísima ansiedad. Y entonces, pues ahí está en ti un poco, ¿no? Esos son ejemplos, pero podría explicar mucho. Pero hay un concepto que no lo pone, que a mí que yo lo pongo aquí pues como cosa especial, ¿no? Mira, la amasofobia es tenerle pánico o fobia a conducir. Yo he tenido varios casos de ese tipo, ¿vale? Y los tienes que detectar pronto. Son personas que se ponen demasiado nerviosas, sudan mucho, tienen temblores en las manos, en el pie del embrague. Está contigo, no es un examen, son las primeras clases y el alumno está así ya. Todos los alumnos de por sí las primeras clases están nerviosos, pero esto es mucho más intenso, ¿no? Para este tipo de situación hay cursos especiales de amasofobia, que si queréis perfeccionaros
podéis hacerlo, ¿vale? Pero como formadores lo tenéis que detectar pronto porque es un alumno muy, muy atípico. Y claro, han sido personas que a lo mejor de pequeñas sufrieron un accidente de tráfico en la marca de por vida. Son personas que ven el peligro mucho más inminente y no confían en el profesor porque consideran que van a morir y no va a ser capaz el profesor de actuar y de salvar esa situación. Yo me acuerdo una chavala así que la tenía que, que nada, no, estaba, era por la noche, no había nadie, nos paramos en una intersección, le explicó dónde estaba la línea discontinua, donde tenía que hacer la L y entró en pánico. Entró en pánico, empezó a gritarme, ¡buah! Y entonces me di cuenta, yo lo sospechaba, pero en esa situación, que no había nadie, no había peligro, yo quería que ella se diera cuenta dónde estaba la línea discontinua para que hiciera bien la L, se vio en la mitad de una intersección parada. Y como diciendo, no, pensaba que iba a morir en ese momento esa chiquilla. Entonces son casos extremos. Hay personas que solamente tienen masofobia porque van, porque van en autopista o autovía y le da mucho miedo a la velocidad. Bueno, esto es un ejemplo de lo que voy a encontrar o podéis encontraros. Y la verdad que hay cosas apasionantes dentro de nuestra formación y conocer tipo de gente y situaciones así os encontraréis, ¿no? Pero me resulta muy curioso que en este apartado no hablaran de esto. Entonces yo lo he sacado aquí como algo más, ¿eh? Pero que no van a preguntar por este concepto, pero que el día de mañana como profesor lo voy a ver, ¿eh? Y nada, simplemente era eso. Bueno, quiero daros las gracias por vuestra atención. Espero que lo haya explicado bien y lo haya intentado poner muchos ejemplos y que de esa manera vosotros lo podéis entender mejor. Y nada, si queréis preguntarme algo, pues intentaré resolver vuestras preguntas. Y si no, pues nos vamos, porque son -5. Bueno, chicos, pues si no hay preguntas, nos vamos, ¿vale? Muchas gracias por todo y a ver si nos vemos en la siguiente clase. Gracias.